Muchísimas gracias también a los ponentes que han tenido la generosidad de compartir sus conocimientos, que tienen la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, desde luego, a Enrique Arnaldo y a Igor Fernández, los coordinadores y organizadores de este seminario. Así que, sin más, porque lo importante es que el Centro Universitario Cardenal Cisneros, como saben ustedes, un centro adscrito a la Universidad Complutense, pues continúe su actividad normal dentro de las circunstancias terribles que estamos viviendo, pues ahora lo que hay que hacer es debatir los asuntos jurídicos del momento. Así que, Enrique, tienes la palabra para presentar a nuestros invitados, a quienes doy verdaderamente muy sinceras gracias por estar aquí con nosotros. Y adelante, luego tendremos un debate en el que todos podremos participar gracias a este instrumento electrónico del que nos beneficiamos. Así que, Enrique, todo tuyo. Vamos allá. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, amigo. La verdad es que esta convocatoria la hemos diseñado durante la Semana Santa por el éxito de la anterior, que muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de asistir personalmente o después a través de la grabación. Y ha sido precisamente el favor de la gente el que nos llevó a promover esta segunda convocatoria. Durante esta declaración del estado de alarma hemos asistido a la configuración de un ordenamiento jurídico de nuevo cuño que se ha impuesto sobre el ordenamiento anterior, que está formado por miles y miles de páginas que han llevado al Boletín Oficial del Estado, que es una agencia pública estatal, a elaborar un código electrónico desbordado en su paginación por ese furor normador diario, incluso nocturno, diría yo, del gobierno, a los que se suman los gobiernos autonómicos y demás. Entonces, claro, son tal la cantidad de dudas que se plantean que este seminario podíamos hacerlo todas las tardes, con invitados distintos. Hoy tenemos el placer de contar con un compañero catedrático de Derecho Constitucional de Valencia, que es Carlos Flores Juberías, muy activo siempre, pero muy activo también especialmente en estos días, dándonos importantes lecciones en los medios de comunicación, recordando que seguimos siendo, a pesar de todo, personas libres, con derechos fundamentales y no fundamentales. Tenemos también a Rosario Charo Esteban, magistrada de la sección 23 y no 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es especialista en penal y que sigue al frente como presidenta de la sección, resolviendo, como nos contará, algunos procedimientos penales o muchos procedimientos penales en curso. Tenemos a Sandra González Lara de Mingo, que es una magistrada especialista de lo contencioso administrativo. Para los no iniciados, el magistrado especialista es aquel que después de hacer la oposición de ingreso a la carrera judicial hace una oposición, digamos, reducida entre los propios magistrados para acceder a la especialidad y está actualmente destinada en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, que tiene la importante labor de resolver sobre la admisión de los recursos de casación. Tenemos a Gabriel de Diego Quevedo, que es el decano, palabra mágica y extraordinaria la de decano, en este caso decano del Colegio de Procuradores de Madrid, que ha llevado a cabo una labor importantísima para, digamos, la reanudación de la presentación de escritos ante los tribunales de justicia, de lo que hablaremos, y por fin, y no por eso menos importante, a mi gran y admirado amigo José Luis de Castro Martín, que es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, un profesor que es titular, pero que es, o podría ser, un grandísimo catedrático, pero que es, sobre todo ahora, extraordinario abogado, especialista precisamente en la casación. Y, repito, admirado amigo. Bueno, entonces, vamos a seguir la técnica, si os parece, del otro día, de la otra sesión. Os diré que las personas que se conectan en directo, digamos, son esencialmente los alumnos de grado de Derecho y del máster de acceso a la abogacía del Cardenal Cisneros, pero también, por ejemplo, están conectados algunos, y les saludo, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid, algunas personas que hemos convocado de fuera, pues ya otros profesionales del derecho, y saludo también, por si me escucha, a mi buen amigo, el profesor italiano de la Universidad de Campania,
el profesor Luigi Ferraro, que me ha prometido que se conectaba también, igual que algún amigo del Consejo de Estado de Colombia y de los tribunales mexicanos, que están siguiendo con mucho interés lo que ocurre en España. Entonces, como tengo que empezar por alguien, voy a empezar por Carlos Flores, y le voy a preguntar si estamos los españoles en confinamiento, pero te iba a preguntar si las libertades están también confinadas. Una pregunta fácil. No es una pregunta fácil. Ya. Los españoles estamos en confinamiento y esa ya es una primera cuestión que debería de hacernos reflexionar, ¿no? Estamos en un estado de alarma y el estado de alarma lo que permite es limitar justificadamente las libertades y como en cualquier hipótesis en las que las libertades están limitadas, limitarlas al mínimo imprescindible para hacer frente, en este caso, a la amenaza a la salud pública que supone el coronavirus. En un Estado de Derecho, en un Estado democrático, la regla es la libertad y la limitación de las libertades es la excepción. Y aquí nos encontramos, me da la sensación, no, lo percibe uno cotidianamente en una situación inversa, en la que el confinamiento es la regla y la libertad es la excepción que hay que justificar, en algunos casos que hay que documentar y en otros casos que hay que incluso someter a la valoración, a veces razonable, a veces no tanto, de las fuerzas policiales. Por lo tanto, aquí, desde el primer momento y como cuestión de principio, hemos invertido las reglas de un Estado de Derecho, incluso hemos invertido las reglas de un Estado de Derecho sometido a un estado de alarma, es decir, el estado de alarma no justifica alterar los principios fundamentales de nuestro sistema, sustituyendo la regla de la libertad sometida a limitaciones por la regla de la limitación sometida a pequeñas o grandes tolerancias a la libertad. Afortunadamente, hay espacios de libertad que no exigen circular por la calle, que no exigen salir a la calle como este, pero estamos percibiendo incluso algunos, a mí me preocupa mucho, algunos tics autoritarios que están llevando al gobierno, básicamente, a las instituciones del Estado, a la administración, incluso a querer tutelar esos espacios de libertad en los que no cabe contagio alguno. Luego seguramente hablaremos del debate en torno a los bulos, al control del flujo informativo, pero este es el mejor ejemplo. Un ámbito en el que la salud pública no está en juego, pero en el que nuestras libertades da la sensación de que están en estos momentos en almoneda. Y concretamente en estos días pasados, en esta incesante capacidad creativa de invasiones en la vida de las personas, se habló de proceder al internamiento, digamos, masivo, involuntario de los asintomáticos. ¿Qué nos puedes decir de esta propuesta? Bueno, de entrada que la mera propuesta de someter a un internamiento a los asintomáticos partiría de una premisa que a mí me parece discutible, la posibilidad de identificar a los asintomáticos. La única manera de identificar a un asintomático es sometiéndole a un test que verifique que está contagiado del coronavirus con independencia de que presente o no los síntomas. Eso supone, por lo tanto, someter a un test a alguien que en un principio no ha generado una sospecha de haber estado contagiado. Estamos hablando de 47 millones de españoles. Es evidente que no se puede someter a test a todo y, por lo tanto, tendría que haber una selección. ¿En virtud de qué? En virtud de que podemos obligar a alguien que no suscita sospechas de padecer la enfermedad, repito, porque es asintomático, a someterse a un control al respecto. Podemos intervenir cuando hay indicios de peligro a la salud pública, pero en este caso estamos hablando de una intervención en donde no hay un indicio. Suponiendo que efectivamente hubiese un asintomático que hubiese sido detectado como tal. La ley efectivamente permite
establecer medidas, la Ley de Salud Pública permite establecer medidas encaminadas a la preservación de la salud pública. Pero, en primer lugar, como cualquier otra ley, debe de ser interpretada en un sentido restrictivo cuando se trata de esas limitaciones. Por lo tanto, la idea de un confinamiento, ¿no? La idea de un internamiento, forzoso, tendría que ser la última ratio cuando no fuesen aplicables ninguna de las otras hipótesis. La hipótesis del confinamiento en tu propio domicilio o la hipótesis de cualquier otro tipo de limitación a tus movimientos. Y da la sensación de que el Ejecutivo está, por el contrario, considerando el internamiento como la hipótesis más plausible, como la más practicable. Y adicionalmente, aunque la ley permite establecer ese tipo de limitaciones, también establece garantías. En nuestro ordenamiento jurídico no es posible llevar a cabo el internamiento de una persona sin una autorización judicial. Y no estamos hablando de un requisito puramente burocrático. La autorización judicial quiere decir capacidad de defensa, quiere decir capacidad de contradicción, quiere decir capacidad de argumentación, quiere decir decisión por parte de un poder del Estado absolutamente neutral. Y si no veo 47 millones de test en la calle, pues tampoco veo 47 millones de resoluciones judiciales a este respecto. Ya. Bueno, si te parece, incidiendo también en el tema de las libertades, sin perjuicio de que si alguien quiere opinar de algo de lo que estamos hablando, pues que lo haga en cualquier momento, quería preguntarle a José Luis, a José, yo es que le llamo Joseli, y como estamos en un ambiente bastante privado, entre comillas, le voy a preguntar primeramente por la privacidad. Vamos a ver, hay una cierta preocupación entre los españoles por el uso de los datos de geolocalización, de forma que a través del celular o móvil, digamos, pueden entrometerse o ingerirse en nuestro ámbito privado, saber dónde estamos, lo que hacemos. Desde tu conocimiento, ¿entiendes que supone un atentado a la privacidad? ¿Me has escuchado, Luis? Sí, escucho. Buenas tardes a todos. Es un placer. Es un placer. Sí, ¿me escucháis bien? Es un placer estar con vosotros. Perfectamente. ¿Tú me has escuchado la pregunta? Sí, perfectamente. Bueno. La cuestión es, como siempre, de ponderación del valor de los derechos y también de sustento o base jurídica para establecer los criterios de esta ponderación. Yo creo que en este punto hay que partir de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que en su disposición adicional 17 establece que las autoridades pueden llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. Si partimos de esta norma y tenemos en cuenta también la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que es una ley 25 de 2007, y la Ley Orgánica 3/1986 sobre medidas especiales en materia de salud pública, da la impresión de que los datos generados por la geolocalización deben poder ser utilizados por las autoridades para conformar una base de datos que permita adoptar medidas eficaces en relación con la protección de la salud. Aquí la cuestión es que el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la salud pública, estaría por encima de la protección del derecho a la privacidad. La cuestión que puede plantearse es si es necesario el consentimiento de los titulares de esos datos. Yo creo que no es absolutamente indispensable su consentimiento, el consentimiento de los titulares de los datos, porque recabar este consentimiento podría determinar un obstáculo grave para la formación de grandes bases de datos que permitan decidir quién debe
someterse a test, porque es evidente que no hay test para 47 millones de españoles y que por lo tanto se podrán hacer los test selectivamente a las personas respecto de las que, gracias a estos datos de geolocalización, se puede establecer que están más próximas a haber sido infectadas que otras porque han tenido contactos con infectados. Es decir, la geolocalización proporciona datos estimables y del mismo modo que desde hace muchos años, desde el año 2007, está permitido que las autoridades lo tengan en cuenta para, por ejemplo, la investigación de delitos graves. También podemos considerar, con el sustento normativo con el que actualmente contamos, es decir, sin necesidad de ninguna norma nueva, que estos datos pueden ser comunicados por las operadoras de móviles a las autoridades a los efectos de establecer la trazabilidad de todos los infectados y de esta manera poder tomar medidas eficaces para la protección de los no infectados. Yo, si me permites, como mi función es ser provocador, tengo que hacer dos repreguntas. Una, o tres. La primera, si yo en mi móvil le quito la parte de localización, es decir, que hay una de ubicación, yo le puedo quitar la aplicación de ubicación. Sí, eso es una defensa frente a la geolocalización. Primera pregunta. Segunda, del mismo modo que nosotros nos envían, si nosotros queremos acceder a cualquier cosa, enseguida nos piden el consentimiento. Es decir, entonces, frente a tu tesis, yo creo, o pienso, no sé de esta materia, pero pienso que nos pueden pedir consentimiento, pueden mandar una cosa masiva, 47 millones, tarda exactamente 1 minuto la red de mandarlas, y nos piden el consentimiento a efectos de coadyuvar a la salud pública, pero no hacerlo por las buenas. Tercero, desde el punto de vista de la conservación de los datos, ¿hasta qué punto es fiable que esos metadatos que se van a manejar por parte de las autoridades o del gobierno no se conserven en mi perjuicio o en nuestro perjuicio, o para conseguir informaciones sobre ideología, inclinaciones sexuales, opciones religiosas? Naturalmente, en la ponderación de derechos siempre hay que considerar la alternativa menos restrictiva de cada uno de los derechos fundamentales considerados. Y por lo tanto, si es factible y fácil y rápido recabar el consentimiento, pues es mejor recabar el consentimiento. Si es posible y rápido y fácil anonimizar, mejor anonimizar. Si hay que comprometerse a que naturalmente la medida restrictiva ha de ser temporal y que por lo tanto deja de tener vigencia cuando deja de existir la necesidad de esta geolocalización o de esta construcción de metadatos para facilitar la decisión de las medidas sanitarias correctas, pues también habrá que hacerlo así. Es decir, se ha de optar siempre por la alternativa que suponga una menor restricción. Pero estamos en una situación de gravísima emergencia. En esta situación de gravísima emergencia, sí se considera que es necesario disponer en días o en horas de estos elementos para la trazabilidad de los infectados. Pues yo creo que teniendo en cuenta, yo creo que es una humilde opinión, ¿no? Teniendo en cuenta que partimos de la consideración de la importancia esencial del derecho fundamental a la vida y a la integridad física, pues no hay duda de que se puede hacer, lógicamente, estableciendo de inmediato los límites en la medida en que se vaya pudiendo en cuanto a la obtención del consentimiento de los afectados, en cuanto a la anonimización y en cuanto a la restricción de la eficacia temporal de la norma limitativa.
Yo tengo la impresión, aunque no le estoy viendo la cara, que Carlos Flores no piensa lo mismo. Entonces, claro. Le voy No, a preguntar. mi cara era por una parte, de escepticismo respecto de algunas de las posibilidades técnicas que nos acabáis de apuntar. Espérate, si me permites una indicación antes de continuar. Sí. Estoy considerando que la tecnología permite la contención inmediata, es decir, que tenemos instrumentos tecnológicos suficientes para producir la contención inmediata de la propagación del virus, partiendo de que esto fuera así, que yo desde luego no sé si esto es así, pero si esto fuera así y la tecnología puede facilitar la contención de la propagación del virus, a mi juicio, la ponderación tiene que ser absolutamente favorable a la protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física. Claro, yo estaba pensando, si mi vecina de abajo está infectada y yo estoy viviendo exactamente en el piso de arriba, ella dentro de su casa y yo dentro de la mía, la geolocalización ¿qué dato va a dar? ¿Que ella está en su casa y yo en la mía o que los dos estamos juntos y por lo tanto en situación de infectarnos mutuamente? Eso por una parte, pero sobre todo me da la sensación, igual me estoy equivocando, que en estos momentos el debate se plantea no en un plano geográfico, sino desde una perspectiva ocupacional. Me da la sensación de que en estos momentos el debate es si determinados sectores productivos, determinados grupos, van a tener que acreditar, los integrantes de estos grupos van a tener que acreditar su estado de salud antes de poderse reincorporar al trabajo y, por tanto, si sería susceptible de obligarse a estos colectivos a someterse a test o a cualquier otro tipo de control antes de reintegrarse a su trabajo. Es decir, puede una empresa, básicamente, puede una empresa exigir a sus trabajadores que acrediten su estado de salud antes de reincorporarse al trabajo. Recordemos que hemos sufrido en ocasiones bueno, pues enfermedades contagiosas que en algún momento tuvieron bastante prevalencia, que afectaban de manera desproporcionada a ciertos grupos de riesgo. No hace falta ni siquiera mencionar el nombre, seguramente a todos se nos ocurrirá, pero nunca nadie planteó que los integrantes de esos grupos de riesgo tuviesen que certificar, perdón por utilizar un término de otro tiempo, su limpieza de sangre, ¿no? Antes de acceder a un puesto de trabajo. Y nos parecería abominable que hubiese sido así. Sí, pero vamos a ver, yo si me permitís una reflexión que para abrir también un poco a los demás, a ver si compartís esta reflexión. Vamos a ver, el estado de alarma es una de las situaciones de excepción, de anomalía en la vida del Estado. Entonces prevé una serie de mecanismos extraordinarios para habilitar al gobierno a hacer determinadas cosas que no puede hacer normalmente, medidas de carácter excepcional. Pero a mí me llama la atención que hayamos creado un ordenamiento excepcional. No que se hayan adoptado medidas excepcionales que están perfectamente justificadas para hacer frente a la situación, sino que hemos creado un ordenamiento alternativo al vigente, dentro del cual han sido apartadas, proscritas, apartadas en definitiva, las libertades y los derechos de los ciudadanos, entre ellas también las libertades democráticas, el derecho de participación política, el control judicial, que se convierte en extraordinario y no en ordinario, como hasta ahora, o el control también de la constitucionalidad y que ejerce el Tribunal Constitucional. Es decir, hemos hecho una parálisis institucional de decisiones democráticas, un apartamiento del ordenamiento jurídico que presuntamente es provisional. Digo presuntamente porque luego habrá que derogarlo. Habrá que hacer un acto de derogación porque si está dictado para situaciones de excepción, no dice que su vigencia de las órdenes, de las centenares de órdenes que se han ido aprobando estos días, solamente permanezcan durante la situación del COVID-19, o hasta cuándo se puede, digamos, hasta cuándo abarcará el COVID-19,
porque según parece además tiene cola, ¿no? Es decir, digamos como las serpientes, ¿no? Es decir, es muy alargada, ¿no? Es decir, se puede alargar eternamente con los brotes, rebrotes y contrarrebrotes, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión la compartís y abro ya el micrófono a todos. Empiezo por Carlos, seguido por Josili, por Charo. Bueno, este es el país en el que algunas normas jurídicas provisionales han sobrevivido durante cientos de años, ¿no es así? Este es el país en el que termina un régimen autoritario y 20, 30 o 40 años después nos acordamos de que todavía hay normas de ese régimen disciplinarias, universitarias, por poner un ejemplo, que siguen en vigor. Sí, ese es un riesgo bastante patente. Es decir, que adoptemos normas en caliente, al hilo de esta emergencia sanitaria, y que cuando la emergencia sanitaria termine, dentro de semanas, meses, años, cuando sea, pues al legislador se le olvide, entre comillas, derogar esas normas o en su momento el legislador piense, bueno, bien, ya que las tenemos, las dejamos estar. Tampoco es la primera vez, tampoco sería la primera vez que un gobierno, una mayoría parlamentaria, que una fuerza política, cuando está en la oposición, se opone a una determinada medida, a una determinada norma jurídica, y cuando llega al gobierno, pues cae en la cuenta de que esa norma puede ser extraordinariamente útil y se olvida de esa promesa de derogación. Por tanto, sí, hay un riesgo muy evidente de que estas medidas excepcionales acaben incorporándose a nuestro ordenamiento jurídico, incluso en tiempos de normalidad. José Le. Yo solamente quiero por ahora hacer una pequeñísima precisión. Creo que debemos tener cuidado en no confundir la forma precipitada y escasamente técnica, escasamente rigurosa en la que se ha venido construyendo la normativa excepcional con la justificación de la normativa excepcional. La normativa excepcional en un caso como este está absolutamente justificada. Otra cosa es que hemos tenido la mala fortuna de que se ha construido muy precipitadamente y no con arreglo a criterios rigurosos desde el punto de vista técnico. Pero eso no quita para que este sea el caso en que ha de dictarse normativa excepcional. Bueno, una de las normas también que ha dado lugar a cierto debate es la orden de las viviendas a efectos de, digamos, el Estado, el gobierno, asume hasta determinadas cantidades el pago de las rentas durante el tiempo, hasta un máximo de 6 meses y hasta un máximo, inicialmente fueron 900 euros, pero después creo que se ha ampliado hasta 1.200, pero en un capítulo, cuando se refiere a las viviendas, la facilitación de las viviendas para las víctimas de violencia de género o personas en situación de desahucio o de falta de lugar donde vivir, establece la norma 4.3 establece lo que se ha entendido como una posibilidad de confiscación o de apropiación de viviendas privadas. Entonces, yo aquí le quiero preguntar a Sandra, que ha reflexionado, a Sandra González Lara, que ha reflexionado sobre esta cuestión, que nos diera su opinión. Buenos días. Pues lo primero que quería... Tardes. O tardes, mejor dicho, sí. Lo primero que quería es agradecerte tu invitación y agradecer a todos los presentes su participación. Pues esta es una de los ejemplos de cómo durante el estado de alarma se está regulando de una manera, desde mi punto de vista, con muy poca precisión. En este supuesto, de la orden Ábalos, podríamos llamarla por así decirlo, la orden Ábalos parte de un Real Decreto Ley que autoriza a el Ministerio de Transporte a dictar una orden modificando a su vez un Real Decreto
dictado por el Consejo de Ministros, que regulaba, o sea, ya existía una regulación previa en la que se regulaba una cesión del parque de viviendas para luego después poderla poner a disposición de personas que tuvieran una situación de especial necesidad. A mí de esta norma pues hay varios aspectos que me han sorprendido y me han llamado la atención. La primera de ellas es que desde mi punto de vista claramente se vulnera el principio de jerarquía normativa, porque debemos de recordar que nosotros tenemos una ley de gobierno y la ley de gobierno establece perfectamente una jerarquía de las normas y dentro de esa jerarquía, lógicamente, está por encima un real decreto que procede del Consejo de Ministros y luego después las órdenes ministeriales. Entonces, a través de un decreto ley se delega una competencia que venía atribuida al Consejo de Ministros, se delega en el ministro de Transportes, también contraviniendo las disposiciones de la norma que regula el gobierno. No es delegable. Las funciones del Consejo de Ministros no son delegables en los ministros. Y luego después también me sorprende de esta norma, que desde luego ha causado bastante revuelo y bastante inquietud dentro de los medios de comunicación y en general de todos los españoles, que si existe ya existe un parque de viviendas que se han cedido por los bancos o que incluso los particulares pueden ceder porque les interese, prefieran que sea el propio gobierno quien gestione el alquiler de sus viviendas, si ya existe esta posibilidad, que se establezca una modificación de la norma con pero que muy poca precisión, porque lo que hace la orden del ministro Ábalos es que deroga el capítulo 4 del decreto que regulaba el régimen de cesión de viviendas, donde se encuentran los artículos 20 y 21, que regula este parque de viviendas. Y de pronto introduce la posibilidad de una manera, la verdad es que es bastante oscura la redacción, que dice que podrá incluso ocuparse las viviendas privadas de los particulares y durante un plazo de 5 años, que es lo que estábamos comentando antes, hasta qué punto una norma que se regula para un supuesto concreto va a tener una vigencia de 5 años, porque es previsible que dentro de 5 años los problemas económicos que han suscitado la crisis del coronavirus sigan vigentes. Se trata de una norma, desde luego, desde mi punto de vista, que lo que es de técnica jurídica no entiende. Claramente para mí es contraria al principio de jerarquía normativa, establece una delegación de competencias que no se puede delegar las competencias del Consejo de Ministros en un ministro, y luego después lo que estábamos comentando sobre la técnica jurídica, el artículo 4 de la orden, sin decir expresamente qué artículos de un real decreto deroga, los está derogando, y sin embargo en el artículo 5 sí que ya es cuidadoso y dice, bueno, modifico este artículo y este artículo, con lo cual suscita muchísimas dudas desde mi punto de vista la interpretación de esta norma, y comprendo el miedo que existe en los particulares y en los ciudadanos, porque yo desde luego creo que el derecho a la propiedad privada es un derecho básico que reconoce nuestro sistema, y solamente la expropiación se puede llevar a cabo en determinadas condiciones. Y para llevar a cabo una expropiación, uno de los requisitos básicos es que exista una norma con rango de ley que declare de utilidad pública las viviendas privadas para cederlas a personas, a una serie de colectivos que, por supuesto, o sea, nadie pone en duda que hay que proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Nadie pone en duda que a personas que no tienen hogar el Estado debe de proporcionarles un hogar. Pero lo que sí que debe de hacer es todas esas cosas respetando el ordenamiento jurídico, porque un Estado de Derecho que se precie de tal, lo primero que debe de hacer es respetar las normas. Y para declarar las viviendas de utilidad pública, las viviendas de los particulares de utilidad pública a los efectos de cederlas a estas personas por un periodo de 5 años, es necesario una norma con rango de ley, y desde mi punto de vista una orden ministerial pues no cubre esos requisitos. No sé si a raíz de lo que acabas de decir, has dicho una norma que crea mucha inseguridad, muchas dudas, nos suscita evidentemente la posible inflación de procedimientos judiciales
que se anuncia que se va a producir en todos los órdenes jurisdiccionales. Entonces, quería aquí aprovechar esta oportunidad para preguntarle a Gabriel de Diego ¿qué hay? ¿Existe la posibilidad de cualquier ciudadano ya de reaccionar contra cualquiera de estas disposiciones o aplicaciones de disposiciones? ¿Hay que esperar? Sí, Enrique, ¿me oyes? Perfectamente. ¿Me oyes, Enrique? Bueno, lo primero que quiero es agradecerle a Raúl, a ti, Enrique, como moderador, y a todos mis compañeros de esta ponencia el estar aquí en esta charla esta tarde, que para mí es un verdadero honor. Yo sí quería hacer una matización antes de entrar a contestar lo que me has preguntado, al hilo de lo que yo creo que ha dicho un poco Carlos y José Luis. Yo creo que también Rosario ha apuntado. Y es que, como bien sabéis, ahora el Consejo General del Poder Judicial está elaborando un plan de choque para paliar una serie de medidas de carácter procesal ante la situación creada por el COVID-19, y lo que cuando uno lee estas medidas empieza a haber prevalencia, pues bueno, hay una prevalencia en el tiempo. O sea, lo que se está dando a entender es que aprovechando esta crisis, el Consejo General del Poder Judicial, bajo su punto de vista, lo que está es desarrollando una batería de medidas jurídicas que duda cabe que va a tener un gran calado en todos los procedimientos en el ámbito civil, penal, contencioso, laboral, es decir, de mucho calado. Yo no sé si este es el mecanismo adecuado o no, yo no soy quien para determinar esto, pero creo que es una serie de medidas que si se toman, pues yo creo que quedarán en el tiempo. Yo sí quiero aportar una cosa, Enrique, tal vez desde un punto de vista más práctico y más pragmático, y porque quiero aportar unos datos que creo que van a ser muy significativos. Mira, cuando el Consejo General del Poder Judicial dicta una instrucción el 14 de marzo de este año, es decir, donde suspende ya la presentación de escritos para la Comunidad de Madrid, instrucción que se amplía ya con fecha 16 de marzo, bueno, pues lo que yo creo que se crea es una situación cuando menos controvertida. Y digo controvertida porque desde ese momento, para mí, se cercena el derecho a una tutela judicial efectiva por parte en este caso, del Consejo, con esta instrucción de cara a los ciudadanos. No tenía mucho sentido, y os lo digo a todos y a todos los que nos están escuchando, que un ciudadano pudiera interponer una reclamación administrativa. No sé si me estás escuchando, Enrique. Perfectamente. Es sí, que se me ha ido. De pantalla distinto, sí. Pero tú tranquilo. Se ha ido aquí no sé si esto es el CNI. Es decir, digo que no tenía mucho sentido que un ciudadano pudiera interponer una reclamación administrativa ante tribunales administrativos, es decir, y ese derecho no estuviera limitado, y por contra, un ciudadano tuviera limitada su derecho a una tutela judicial efectiva recogida en la Constitución ante los órganos judiciales. Esto, pues, bueno, evidentemente generó un contrasentido para mí muy grande, muy grande. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial ha reaccionado bien, digo en esta materia, y lo digo públicamente, y creo que ha reaccionado también muy bien el Ministerio de Justicia y nuestro ministro Juan Carlos Campo. Es decir, haciéndose eco de una sensibilidad que era un grito a voces de todos los profesionales de la justicia. Es decir, porque al final, por efecto de este Real Decreto, el 463/20, es decir, se suspende la presentación de escritos y de demandas ante los órganos judiciales, pero en cambio, bueno, manteniendo una serie de premisas establecidas en la disposición adicional segunda, pero o sea, no hace referencia ninguna a la reclamación de un justiciable en vía administrativa. Bueno, pues yo creo que con el decreto que se dicta por el Consejo General del Poder Judicial el lunes, bueno, pues viene a poner un poco de cordura en esta situación
para los profesionales de la justicia. Cuando hablo de profesionales de la justicia, hablo de procuradores, hablo de abogados, hablo de graduados sociales que tenían limitada esa posibilidad de presentación de demandas y presentación de escritos ante los órganos judiciales, y ahora con la instrucción y con la orden ministerial dictada, pues eso es una posibilidad que ya se va a producir con fecha de hoy. Yo creo que eso ha sido un avance importante, porque no tenía mucho sentido decir un estado de alarma. Bien, efectivamente regula las situaciones excepcionales, como el propio estado o la propia normativa del estado de alarma indica, pero no tenía trascendencia en una sociedad del siglo XXI, donde el teletrabajo, los medios telemáticos ya están al cabo del día. Pues no tenía mucho sentido que se limitara a los profesionales del derecho esa potestad, ese derecho constitucional que tenían de acceder a la tutela judicial efectiva. Y si me lo permitís todos, yo quiero deciros un dato, y me voy a extender 2 minutos, pero creo que es un dato muy, muy, muy significativo. Yo os lo digo a todos. He cogido datos del 1 de marzo al 6 de abril comparado el año 2019 con el año 2020. Y en el año 2019, en este periodo entre el 1 de marzo y el 6 de abril, se presentaron, hablo solo Comunidad de Madrid, para que todos seáis conscientes de la magnitud de este problema, se presentaron 88.239 entre demandas y escritos. Bien, en el ejercicio del 2020, y estos son datos reales de los que maneja el colegio, se han presentado 46.596. Quiere decir que está pendiente de presentar 41.643 asuntos y escritos en la Comunidad de Madrid. Bien. Solo hablo de la Comunidad de Madrid, pero ahora voy a decir datos de carácter nacional. Si esto lo extrapolamos al Estado español, hablamos del año 2019, entre estas fechas, 1 de marzo, 6 de abril, se presentaron entre demandas y asuntos 632.000 asuntos. En el año 2020, en estas mismas fechas, se han presentado entre el 1 de marzo y 6 de abril 333.000. Quiere decir que quedan pendientes de presentar 296.000 asuntos. Bien, pues yo creo que si no se llega a poner cordura un poco en esto, este estado de alarma, pues lo que hubiera generado es una situación muy, muy, muy difícil, creo, para los tribunales. Hay 2 magistradas aquí en la charla, tanto Sandra como Charo, muy, muy, muy difícil, incluso para el propio órgano judicial. ¿Cómo va a poder absorber esa cantidad de asuntos que están pendientes de entrar en los tribunales? Por haceros un dato, la media hablo en Madrid, la media de escritos y demandas día, contando todos los días de la semana, porque efectivamente el decreto LESNET permite que se presenten asuntos todos los días de la semana, estamos hablando en torno a una media de unos 2.300 asuntos diarios. Es decir, que cada día que hubiera pasado, o sea, si esto no se llega a aprobar por el Consejo y por el Ministerio de Justicia, pues lógicamente, o sea, el colapso hubiera sido muchísimo mayor. O sea, yo creo que en esto sí se ha puesto cordura. Creo que es una medida muy acertada, porque al final el perjudicado en última instancia de todo esto, pues qué duda cabe que iba a ser el justiciable. Ya. Vamos a dar, si os parece, un cambio en esta que intentamos sea un seminario ágil. Vamos a hablar un poco del derecho penal, porque, bueno, yo siempre digo que el derecho penal, cuando yo estudié la carrera, ocupaba 150 páginas y ahora el Código Penal ocupa más de 700. Querida Rosario, ¿hay delitos especiales en el estado de alarma? Buenas tardes. Sí, te he escuchado perfectamente. Si hay delitos especiales en el estado de alarma, te he escuchado. Solo agradecerte primero
tu invitación hacia mí y a todos los componentes de la mesa, a los que muchos de ellos tengo una amistad con ellos especial y que les aprecio muchísimo. Bien, deciros que antes de contestar a la pregunta concreta, sí me gustaría hacer unas puntualizaciones. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Perfecto. Unas puntualizaciones a lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Con relación a los derechos fundamentales que hemos estado hablando antes de la geolocalización, a mí como magistrado de lo penal me sorprende mucho la actuación, yo diría que pues un poco con falta de cordura, por así decir, de hablar de esta falta de derechos fundamentales con esta lasitud, porque cuando nosotros, por ejemplo, investigamos un delito contra la salud pública o un delito de prostitución o corrupción de menores y nos piden una intervención telefónica, miramos el derecho de la intervención telefónica hasta el límite, cabe el recurso, miramos si está justificado, si no está justificado, y es para un solo ciudadano. Y analizamos el número, si hay indicios, si no hay indicios. ¿Por qué? Porque somos los garantes de la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental de esa persona. Como jueces de instrucción, los jueces de instrucción en el juzgado de guardia, después cabe recurso contra eso, es decir, que hemos vivido una sociedad garantista en cuanto a derechos fundamentales en España, muy importante, libertades y derechos. Y ahora, por una pandemia muy importante, una pandemia internacional y que nos ha sacado a todos de nuestros límites. Pero el que no se puede salir de sus límites son los órganos que tienen que cumplir con sus obligaciones, y esto es el gobierno. Y el gobierno no puede, mediante un decreto ley, conculcar derechos fundamentales. ¿Por qué? Pues estoy de acuerdo con Sandra, porque un decreto ley mediante un estado de alarma no permite quebrantar derechos fundamentales y libertades públicas. Esto sería un estado de excepción o sitio, pero no un estado de alarma. Entonces, en este estado de alarma, pero bueno, pero ¿cómo me van a analizar a mí la libertad mía? ¿Cómo me la van a coartar de esta manera? O sea, que hemos estado garantizando ahora los derechos fundamentales al milímetro de cualquier delincuente y ahora ciudadanos normales, con la justificación de una pandemia, bueno, con la excusa de la justificación de una pandemia, mediante un decreto ley, que es un decreto ley, que han podido hacer muchas más cosas. Para eso están los estados, los mecanismos, y aquí hay participantes en las mesas que conocen mucho más que yo ese derecho constitucional. Pues un decreto ley no puede conculcar derechos fundamentales de la forma en que lo están haciendo. Pues que se atengan a las consecuencias, porque si verdaderamente se conculcan derechos fundamentales, igual que procedemos contra la policía cuando comete una ilegalidad, si interviene un teléfono y no está autorizado judicialmente, pues pasará si se exceden con los decretos leyes en los derechos fundamentales. Bien, corto. Otra puntualización que quería decir es con respecto a la suspensión de plazos que ha estado comentando Gabriel. Vamos a ver, nos hemos visto desbordados. Yo hablo de la Comunidad de Madrid, que yo es lo que he vivido. La Comunidad de Madrid pues dicta una orden de la Consejería de Sanidad pues limitando, o sea, la presencia. No, a los niños, ahí lo diré, la enseñanza. Eso mismo. Bien, ¿esto qué supuso? Primero ya supuso que nos diéramos cuenta verdaderamente de la crisis a la que nos enfrentábamos, una crisis sanitaria sin precedentes y que mandaban a los niños al colegio y que verdaderamente la Comunidad de Madrid nos dijo la gravedad que había. ¿Qué pasó cuando llegamos a los despachos al día siguiente por la mañana? Que los niños estaban en casa, y que ya nos habían avisado de lo que ocurría con los mayores.
lo sabíamos por la Conserjería, la 338/2020 de 9 de marzo. Estamos hablando de 9 de marzo. El 10 y el 11 de marzo me consta, y doy fe, de las distintas reuniones de las juntas de jueces de Madrid, de la trabajera de la decana, de la trabajera del presidente de la Audiencia Provincial, del presidente del TSJ, de todo el mundo, ¿con qué hacíamos? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Vamos a ver, que como jueces no podíamos exigir a la ciudadanía que compareciera a los juicios, a las vistas y a las diligencias si sabíamos que podía contagiarse un virus que no sabíamos ni siquiera por dónde nos iba a venir. ¿Cómo íbamos a exigir la celebración de un juicio? Tampoco nos atrevíamos a suspender, porque ¿qué hacíamos? Suspendíamos todo de golpe. Y por otro lado, a los funcionarios no tenían la serenidad para prestar su trabajo en condiciones. Primero, porque habían dejado en su casa la papeleta del niño o la papeleta del mayor y no tenían con quién dejar a los niños. 2 días duró esa situación. Suspendimos los juicios, las vistas, las diligencias, como pudimos, dando cuenta, según nos dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con todo acierto, de que teníamos que comunicar las suspensiones. Y así lo hicimos, hasta que salió el decreto ley. Y este decreto ley, que ha salido, pues suspende los plazos. Lo que pasa es que, bueno, pues de todos es sabido que la dificultad o la complicación en la redacción y en la confusión de términos, pues ha llevado a bastantes problemas a la hora de determinar cuál ha sido el alcance de esa suspensión de trámites. Después, con posterioridad a este decreto, el Consejo General del Poder Judicial, con la reunión del presidente, de los 2 presidentes de la Audiencia Provincial, de los TSJ, de los decanos, de las asociaciones, pues intentamos limitar un poquito cómo era esto. Y se marcaron 3 escenarios. Y de los 3 escenarios, pues el escenario 3 en Madrid fue inmediato. ¿Por qué? Porque era gravísimo. Bueno, esto era lo que era, por contestarle un poco a Gaby, que yo comprendo que la paralización de escritos en un principio ha sido tremendo y que hay un montón de procedimientos ahí. Pero es que se ha admitido con la nueva instrucción simplemente la presentación de escrito, pero está paralizado el plazo del trámite. Es decir, los trámites es solamente la presentación del escrito y son lo que son las demandas o las actuaciones de inicio, no el trámite del procedimiento, con lo cual yo creo que no deja de ser un parche. El problema no es nuestro, porque nosotros queremos trabajar y lo queremos hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que yo creo que esta situación nos ha superado un poco a todos. Es decir, con toda la buena fe del mundo, pero es que ha habido actuaciones que no ha habido más remedio que suspenderlas, porque es que los juzgados, la gente además, tú no podías exigirle a un ciudadano, a un justiciable que compareciera, que practicara diligencias con él. Era imposible. Y además, pues a los profesionales del derecho igual, procuradores, abogados, los abogados venían con mascarilla, nosotros lo mismo, hoy hemos celebrado un juicio todos con mascarilla, los magistrados, en fin, es una situación muy especial. Entonces yo pido paciencia. Aunque haya un retraso considerable en la presentación de escrito y en las causas, yo creo que después, con buena voluntad, pues intentará solucionar todo. Llevamos poco tiempo, llevamos desde el 9 de marzo. Ha habido en el medio una Semana Santa, que normalmente la Semana Santa siempre está todo más parado. Ahora viene el Puente de Mayo, que también se está todo más parado. Yo creo que la situación en sí, las fechas nos han beneficiado, no son unas fechas en las que se haya trabajado tanto como otras veces, no como en otras fechas diferentes, por ejemplo, un mes de febrero o un mes de enero que verdaderamente pues arden los juzgados. Y la tercera, que me parece que era si era algún delito específico. No, que si había delitos singulares, porque yo digo, para que lo sepan los demás, Rosario sí que ha seguido yendo a la Audiencia Provincial, no sé si todos los días, pero casi todos los días,
ha celebrado los juicios, fundamentalmente entiendo las causas en las que había presos, es decir, que eso no se ha paralizado, lo urgente, inaplazable, y se ha paralizado aquello que sí es, que no es aplazable. Pero hay, y saco un tema distinto, vamos a ver, la gente está respetando, creo, básicamente el confinamiento, pero seguimos hablando de delitos desde dos puntos de vista. Uno, de los delitos de odio. Entonces, hemos oído que, hemos sabido por el ministro del Interior que se produce una monitorización de las redes sociales para controlar o evitar o que puedan ser denunciados los delitos de odio. Primera pregunta es si tienes alguna constancia de esta cuestión. Y segunda cuestión, los delitos de desobediencia o atentado a la autoridad. Parece ser que en determinados supuestos, personas que están por la calle presuntamente sin deber estarlo, pues en ocasiones produce algún tipo de encontronazo y me cuentan que se están calificando no como desobediencias, sino como atentados a la autoridad. A esos delitos de odio y los delitos de atentado a la autoridad, a esos se suman el régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es precisamente la ley que uno de los partidos que conforman el gobierno cree que es inconstitucional y, sin embargo, pues se está aplicando en estas circunstancias. Entonces yo, digamos, esta es la panoplia que quiero abrir ahora y que me hables tú de la parte de los delitos que nos puedas contar y de esa monitorización de las redes sociales. Bueno, yo empezaré por analizar lo que creo que no es delito. Lo que pasa es que es muy difícil creer que no es delito cuando no te plantean delante un hecho. Es decir, estamos hablando de una hipótesis y los jueces para eso somos muy específicos. Los hechos son los hechos y las circunstancias son las circunstancias y cada caso es un mundo. Pero de forma genérica, el saltarse un confinamiento no es un delito de desobediencia. No. El artículo 556 del Código Penal es el que determina el delito de desobediencia. ¿Y qué exige? Pues exige una orden expresa, que venga de una autoridad competente y que sea una desobediencia grave. ¿Qué es lo que se viene a quebrantar? Pues se viene a quebrantar ese principio de autoridad. Y diremos, pues hombre, si aquí lo hay, y además conocían que el confinamiento era de Vox Populi, que estaban obligados a hacerlo. Sí, pero cuando nosotros condenamos por un delito de desobediencia, exigimos que previamente no solamente esté el mandato, sino el requerimiento personal y expreso, previo a la desobediencia. Es decir, si una persona está confinada en su casa en un arresto domiciliario, para que verdaderamente haya un delito de desobediencia al incumplimiento del arresto domiciliario, tiene que estar advertido previamente, notificado de la resolución judicial y advertido previamente de que, en el caso de incumplir ese arresto domiciliario, cometería un delito de desobediencia. Bien, si somos tan puristas con los derechos fundamentales antes de la pandemia, ¿por qué ahora todo vale? Eso es lo que yo quería decir antes. Esto no puede ser considerado como un delito de desobediencia. Distinto es que cuando la persona a la que la paran por la calle y el policía le pide que se identifique, se niega, incluso puede hasta llegar a agredirle, porque cuando es un atentado a la gente de la autoridad es porque ha habido un acometimiento. Si no hay un acometimiento previo, no hay atentado a la gente de la autoridad. Entonces, yo creo que estas acciones en general de la ciudadanía que está hasta el gorro del confinamiento, que está justificado, si yo lo comprendo que está justificado, pero que hay veces que se incumplen, pues para esto está la Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 36.6, que perfectamente define este tipo de desobediencias leves a los agentes de la autoridad. Y con relación, me decía, a los delitos de odio, bueno, eso sí que es un delito de odio. Yo he estado viendo esta mañana, viendo el telediario, a una pobre médico, ¿no?, que le habían pintado el coche y que le habían puesto allí rata no sé qué, diciendo que
estaba con su presencia en el inmueble, pues era un foco de contaminación para la comunidad después de que venía de ejercer su trabajo y de salvar vidas. Eso sí que es un delito de odio. Está clarísimo, ¿no? Bueno, pues el 510 está ahí y será aplicado en su momento determinado a las circunstancias concretas y determinadas. Yo creo que ahí se cumplen todos los requisitos. No sé a qué odiará la persona que pone allí, si a la sanitario o a lo mejor pues a la procedencia de la localidad a la que pertenecía el médico en ese momento determinado. Eso ya no lo sabemos, ¿no? Habría que analizarlo, como digo, como soy juez, pues caso por caso y hecho por hecho. No me atrevo a juzgar de forma genérica. Ya. Carlos, quiero que hablemos también de los delitos de odio. Estamos siendo probablemente cada uno de nosotros en nuestro ámbito y a través probablemente de las redes o de las aplicaciones a las que estamos conectados de delitos de odio. A veces protagonizados realmente por personas de los que no esperábamos que fueran testigos, que fueran portadores de esos delitos. Y hemos conocido esa monitorización de la que hablaba antes. ¿Tú crees que es posible la monitorización de lo que escribimos en las redes, que son públicas, según parece, aunque tiene efectos también en las redes privadas? Pues, Enrique, permíteme antes de entrar en esa cuestión, claro, dos puntualizaciones. Una que me parece muy interesante respecto del tema de las sanciones. El decreto que declara el estado de alarma no establece, eso es sabido ya, no establece un régimen sancionador propio. Bueno, quizás por economía procesal, quizás por falta de tiempo, quizás por falta de consenso, lo que hace es remitirse al régimen sancionador existente previamente recogido en las leyes. ¿Cuál es el problema? El problema es doble. En primer lugar, que las leyes aplicables son varias. Hemos hablado de la famosa ley Mordaza, pero también está la ley general sanitaria, etcétera, etcétera, que establecen distintos órdenes sancionadores. Por lo tanto, eso genera de entrada pues, una cierta confusión. ¿Cuál es la norma aplicable? Y en segundo lugar, genera una enorme capacidad sancionadora por parte de las autoridades, de las fuerzas de orden público. Hasta ahora, por lo que he estado viendo o leyendo, ha habido una cierta moderación en las multas que se han impuesto, pero repito, el margen del que disponen las fuerzas de orden público es enorme. Curiosamente, si hubiese el gobierno optado por la solución teóricamente más gravosa del estado de excepción, habríamos tenido que sujetarnos a lo que dice el artículo 13 de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, y en virtud de eso, el decreto declarando el estado de excepción habría tenido que fijar la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa estuviese autorizada para imponer a quienes contravengan las disposiciones. Es decir, si el gobierno hubiese optado por la opción teóricamente más exigente y, desde luego, más garantista del estado de alarma, el ciudadano habría podido saber de antemano cuál es el margen de sanción al que está expuesto y no estar sometido a la arbitrariedad o a la benevolencia de las fuerzas de orden público. Eso por una parte. Y por lo que respecta a la cuestión de los delitos de odio, me parece efectivamente que en estos momentos el delito de odio que tenemos sobre la mesa, y ya estamos viendo, bueno, un número, no sé si muy numeroso, pero desde luego muy vergonzoso de incidentes a este respecto, pues sí que está padeciendo, pues el otro día una cajera de un supermercado, el otro día una doctora o una enfermera de un centro médico, por parte de vecinos, pues en fin, excesivamente preocupados por su salud y muy poco por la de los demás, que les piden abandonar el lugar donde viven o, como hemos visto hoy en Barcelona, que incluso atacan sus propiedades. Ahí hay un delito de odio y además un delito incardinable perfectamente en la hipótesis que contempla el 510, que castiga a quienes fomenten o promuevan directamente o indirectamente el odio a un determinado colectivo susceptible de ser identificado por
El 510 establece una larga retahíla de circunstancias y entre ellas la enfermedad. En este caso, la sospecha de la enfermedad. Curiosamente, los delitos de odio que parecen preocupar al ministro del Interior no se encuentran en el 510. Incitar al odio, que tampoco estoy muy seguro que sea el caso, respecto de las autoridades gubernamentales, respecto del gobierno, etcétera, etcétera, no entra en la hipótesis del 510. El gobierno no es un colectivo humano identificado por su etnia, raza, ni siquiera por su orientación ideológica. Es una institución que los ciudadanos podemos querer, admirar, obedecer u odiar. Estamos en una democracia y nos está permitido odiar a nuestro gobierno con razón o sin ella. Por lo tanto, sí, hay delitos de odio, pero me da la sensación de que no son los que el ministro del Interior tiene en estos momentos en mente. Clarísimo. Hablando de las sanciones, Sandra, efectivamente se están presuntamente imponiendo sanciones administrativas con base tanto en la Ley de Seguridad Ciudadana como con base en la infracción de algunas de estas órdenes ministeriales de vigencia presuntamente temporal durante la alarma. Entonces, esta pregunta la formula mi buen amigo Pepe Maza, al que saludo desde aquí virtualmente. ¿Qué viabilidad o virtualidad o legalidad, posibilidad tienen? ¿Qué amparo tienen en nuestra legislación? Bueno, yo lo primero que quería decir es que en realidad el derecho a la vida y a la integridad física es el derecho más importante y que todos los ciudadanos lo que debemos de hacer es protegernos a nosotros mismos. Y luego voy a contestar a la pregunta porque yo creo que no debemos de salir de casa, pero no debemos de salir de casa no porque lo diga el gobierno, sino porque debemos de ser personas responsables. Actualmente, según los datos del Ministerio del Interior, a fecha 9 de abril, habían impuesto 453.000 propuestas de sanciones, personas que han salido de sus casas. Yo lo cierto es que la primera consideración que me hago es que estamos en un estado de alarma, no estamos en un estado de excepción ni en un estado de sitio. Como todos ustedes saben, o como todos vosotros sabréis, el estado de alarma, a contrario sensu, interpretando el artículo 55.1 a contrario sensu, no puede limitarse ningún derecho fundamental. Solamente es con ocasión de los estados de excepción y sitio cuando se pueden limitar los derechos fundamentales. Entonces, el artículo 55, que es el que regula qué derechos fundamentales se pueden extender, sí que habla de la posibilidad en los estados de alarma y excepción de suspender el derecho a libre circulación y libertad de residencia. Lo que tenemos que plantearnos es si el artículo 7 del decreto que declara los estados de alarma, excepción y sitio está limitando el derecho de libertad de circulación o restringiéndolo. Porque lo que la ley orgánica prevé es que en los estados de alarma, excepción y sitio se puede limitar la circulación o permanencia de personas o de vehículos en lugares y horas determinados y se puede condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos. Pero la verdad y la realidad es que durante un estado de alarma no nos pueden impedir trasladarnos a nuestra segunda residencia porque eso es derecho a la libertad de residencia. Yo creo que muchas de estas multas que se van a poner son inconstitucionales porque el decreto está limitando un derecho que no puede limitar. Eso no quiere decir que yo esté aconsejando a la gente que no cumpla. Debe de cumplir por su propia seguridad. No debemos de salir de nuestra casa, pero no porque el Estado nos lo diga, sino porque nosotros debemos ser responsables de nuestra salud y de nuestra integridad física y de la de nuestros ciudadanos. Y eso a pesar de que el legislador esté siendo pero que muy poco escrupuloso con los derechos fundamentales, que es lo que estamos hablando en este coloquio, es lo que estamos trayendo a colación. El derecho a la libertad de residencia no se puede suprimir en un estado de alarma. Y a todos los ciudadanos que tienen una segunda residencia esta Semana Santa les han impedido ejercer ese derecho.
Cosa distinta es que nosotros voluntariamente nos limitamos ese derecho, como yo he hecho. Yo tengo una segunda residencia y no me he ido a mi segunda residencia porque creo que no debía de irme. Pero tengo muy serias dudas sobre la constitucionalidad de todas las sanciones que se impongan, porque no se puede limitar el derecho, no se puede limitar el derecho a la libertad de circulación. Simplemente se pueden establecer determinadas, limitar la circulación y permanencia de personas o de vehículos en un lugar y en una hora determinado, o condicionarla a cumplir ciertos requisitos, pero es que la limitación que nos han hecho es total. O sea, ha habido un confinamiento total. Incluso algunas personas llegan a hablar de si casi nos han establecido una especie de arresto domiciliario. Como digo, en un Estado de Derecho el Poder Legislativo tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente. La legislación le ofrece distintas posibilidades. Y tal vez si la restricción de derechos que necesitábamos era superior, debería de haber acudido a los estadios superiores que a lo mejor sí que permitían esa serie de limitaciones. Pero creo que con el estado de alarma no se permiten estas limitaciones. No sé qué opinarán el resto de participantes en esta tertulia. Bueno, de alguna manera has respondido a una pregunta que hacía mi buen amigo Luigi desde Nápoli, la adorada Nápoli, que no sé cuándo vamos a poder volver por la campaña, querido Luigi, en la que no es posible la suspensión de los derechos fundamentales en el estado de alarma. Esto es lo que has afirmado y creo que es una afirmación. Y también, como ha dicho antes Rosario, no cabe la suspensión de los derechos fundamentales por decreto ley, porque la Constitución exige que cualquier limitación se haga por ley orgánica. Entonces, antes de dar paso a la siguiente pregunta, hay muchas preguntas del público que ahora iré formulando. Dice Luigi, con buen criterio, recuerda lo que decía el gran jurista italiano Santi Romano, que el propio estado de necesidad, el llama de necesidad, el estado de alarma, también tiene sus límites. Existe un límite al estado de necesidad. Es decir, no todo es posible en el estado de necesidad. No cabe cualquier limitación o cualquier medida gubernativa o restrictiva. Bien, pero hay, repito, muchos temas y quería volver un poco sobre una cosa que ha preocupado mucho en el gremio jurídico, que es la suspensión de los plazos procesales. Ha originado una serie de problemas interpretativos, la disposición adicional segunda, ahora se ha restaurado parcialmente, como ha dicho antes Gabriel, para que se puedan presentar escritos. Entonces, esto quiere decir, y hago la pregunta a Gabriel, aunque esto quiere decir que digamos, los registros judiciales van a acumular los escritos, los van a tener como en un cajón para en un momento determinado soltarlos, se va a producir el reparto, van a llegar a los juzgados o a las audiencias de destino, los profesionales van a recibir notificaciones, no se pueden hacer notificaciones. Yo lo que os pido a partir de este momento es brevedad, porque son las 6:25 y quiero incluir muchas preguntas también de los asistentes y tengo que dar la palabra a una persona que me ha pedido expresamente entrar. Enrique, muy breve. ¿Me oyes, Enrique? Perfectamente. No, sobre una muy breve, pero sobre todo quiero hacer una precisión a Charo. Es decir, creo que en este momento, si de algo nos tenemos que sentir muy orgullosos, es de los magistrados, de los profesionales de la magistratura de este país. O sea, es decir, y eso lo digo con absoluto convencimiento personal. Es decir, creo que han trabajado en situaciones especialmente difíciles, sin medios de protección, sin mascarillas, sin guantes, sin geles. Ahora ya creo que se les han proveído de esos materiales de protección, pero la verdad es que vaya por aquí a mi reconocimiento a toda la magistratura española, que creo que una vez más ha dado un ejemplo de profesionalidad. Quiero decirte también a tu pregunta, y de una manera muy breve. Es decir, lo que está claro es que hoy en día con las nuevas tecnologías hay el teletrabajo. Y hay que entender también que, es decir,
esto es un acto meramente mecánico, es decir, presentar una demanda es algo meramente mecánico. No hay una intervención personal del profesional, salvo desde su propio ordenador. Es decir, él presenta la demanda por los mecanismos, en este caso es el sistema LESNET, y eso va a un decanato y es el decanato el que lo reparte al juzgado, con lo cual es perfectamente compatible con un estado de alarma que el profesional presente su demanda, el juzgado la reparte, digamos, después de que se ha levantado esta suspensión, el juzgado la reparte, perdón, el decanato la reparte al juzgado correspondiente y lo importante es que no hay ninguna intervención humana. En el decreto que sacó el Ministerio, bueno, pues se establece una serie de turnos mínimos donde hay un profesional adscrito a cada juzgado, un LAG por cada X juzgados y al final pues realmente, o sea, no tiene por qué paralizar la actividad ni judicial ni profesional. Es decir, es perfectamente compatible este estado de alarma con el derecho que tienen los profesionales y yo es el papel que me toca defender a mis compañeros que puedan tener ese derecho constitucional de trabajar, de presentar sus demandas y no olvidemos, y es la última matización que quiero hacer, que los autónomos, pues si en España, que representamos en torno a unos 2 millones de personas, pues yo creo que es muy lógico que también velar por las inquietudes de estos profesionales que no tienen hoy por hoy ningún tipo de subsidios. O sea, no, la mutualidad no cubre estas situaciones. Estamos oyendo por el gobierno que se habla mucho de los autónomos, pero lo único que se nos da es la posibilidad de diferir el pago de nuestros impuestos, que no de nuestras cargas sociales, es decir, que las pagamos en su momento. Entonces, ese es un poco, entiendo, mi papel, ¿no? Es decir, defender a todos mis compañeros, procuradores, abogados y graduados sociales. Claro. Claro, habéis, entiendo, salvo los asuntos urgentes, los que hemos dicho, las causas con preso, los señalamientos, los juicios, ¿no? Sí. Lo mismo, digamos, los juzgados de instrucción respecto de los delitos leves, han hecho lo mismo los juzgados de lo penal, ha hecho lo mismo, por supuesto, el Tribunal Supremo. Esos señalamientos, por lo que tú has dicho, los haréis a lo largo del tiempo, digamos, supondrá un pequeño retraso, pero entiendo que lo que has sostenido es que el esfuerzo de la gente hará que ese pequeño retraso de alguna manera se recupere en un momento determinado. Pero digamos que eso, digamos, la perspectiva de la esperanza, el principio de la esperanza, es decir, bueno, este retraso lo ganaremos una mayor dedicación. Pero a mí me preocupa, y la pregunta te la hago a ti y se la hago después a José Luis, es el decreto ley, el primero, el que establecía el decreto de alarma, no el decreto ley, el Real Decreto 463/2020, de esta alarma en su disposición adicional segunda establecía la suspensión e interrupción de los plazos procesales, pero también establecía la aplicación de ese principio interruptivo respecto de los plazos de prescripción y de caducidad. A mí me choca que por un decreto se pueda suspender un principio de seguridad tan elemental como ese, pero ¿qué piensas? Pues pienso lo mismo que tú. Vamos a ver, cuando lo leímos, nada más leer el decreto ley, yo fue lo primero que comenté en mi sección y sobre todo con relación a los delitos leves que prescriben al año. Vamos a ver, la prescripción es algo muy concreto y muy determinado. Es el capítulo 8 del libro segundo del Código Penal, artículos 131 y siguientes. Bien, entonces, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal. En el caso del delito, porque no ha sido juzgado, y en el caso de la pena, porque no se ha ejecutado la pena. En el caso del delito, cabe la interrupción de la prescripción, pero cabe la interrupción de la prescripción en cosas muy concretas. La interrupción de la prescripción, ahí está la sentencia esta del Tribunal Constitucional, que, bueno, que vino a establecerlo
la pelea entre el Supremo y el Tribunal Constitucional respecto a la interrupción o no de la prescripción por la presentación de la denuncia o no. Bien, se paralizó, se llegó a un acuerdo, se ha dictado el artículo 131 y los plazos de prescripción, o sea, ¿qué es lo que suspende el plazo? ¿Qué es lo que interrumpe el plazo de la prescripción? Pues tiene que ser una resolución judicial que verdaderamente tramite o vaya el procedimiento dirigido contra el culpable. Bien, eso es lo que viene establecido por ley orgánica, porque es un principio de seguridad jurídica del investigado y del justiciable. Pero ¿cómo vamos a paralizar los plazos de prescripción del delito por un decreto ley por la pandemia? No, así no se hacen las cosas. Si hubieran querido suspender, lo tenían que haber hecho por una ley orgánica. Y en eso estoy de acuerdo con Sandra. El principio de jerarquía normativa es fundamental en estas cosas. Un decreto ley no puede derogar el contenido de una ley orgánica. El artículo 131 para la prescripción de los delitos es implacable. Los plazos vienen determinados en el 132 y solamente interrumpe la prescripción la presentación de la denuncia dirigida contra el justiciable y interrumpe el plazo de prescripción cualquier resolución que dirija el procedimiento contra el culpable. Y es que la jurisprudencia hasta las tasa últimamente. El Supremo es tasativo en cuanto a las resoluciones, ni providencias de mero trámite, ni siquiera los autos de búsqueda y captura. Es decir, todo eso no suspende el plazo de prescripción. Además, distingue entre lo que es la interrupción de la prescripción y la suspensión. La interrupción sería un hito, un momento determinado en el que el tiempo vuelve a correr y la suspensión es un lapsus, un paréntesis en el que empieza a correr de nuevo. Bien, y con respecto a la prescripción de la pena, todavía más grave, porque la prescripción de la pena es que antes el Constitucional no admitía nada más que el inicio del cumplimiento, el ingreso del preso, en el caso del penado, en un centro penitenciario. Ahora el 132, con la ley orgánica, la modificación de la ley orgánica 5/2015, ha establecido dos supuestos, que son la suspensión de la condena y cuando las condenas no puedan ser cumplidas a la vez, por así decirlo, ¿no? Para que nos entendamos, es el artículo 75. Bien, esos dos supuestos solamente suspenden la prescripción de la pena. Por lo tanto, las penas, si no se ejecutan, prescriben. El tiempo que estén paralizados los procedimientos, ¿eso cómo no va a dar lugar? Claro que da lugar a la prescripción. Lo que pasa es que los plazos son largos y esperemos que esto pues, sea un lapsus, nada más, pero no da lugar el decreto ley. La suspensión de estos plazos nunca jamás puede dar lugar ni a la prescripción ni a la caducidad de la acción. La diferencia entre prescripción y caducidad, bueno, eso la sabemos porque somos todos juristas. La caducidad es el ejercicio de la acción, del jus puniendi del Estado, y por eso se le llama caducidad de pena. Y la prescripción se habla del delito porque es un derecho subjetivo de la parte. Y este derecho, pues se habla de prescripción o no, en tanto en cuanto se le juzga o no se le juzga. Y eso es decir, que no es procedente. Gracias, Charo. ¿Qué opinas, José Luis? ¿Coincides con Rosario? Muchas dudas sobre todo esto y voy a tratar de ser ordenado en la exposición, pero está todo mezclado. La medida del ministro de Justicia, resolución del ministro de Justicia, que luego es también el objeto de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a mí me plantea muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué fecha de entrada tienen los escritos que se presentan ahora mediante el SNET? ¿La fecha de registro que indica el SNET o las 00 horas del día 26 de abril, que es cuando finaliza el estado de alarma y por lo tanto cuando se levanta la suspensión de los plazos procesales? Otra duda es si quien puede hacerlo, que creo que es el Poder Ejecutivo primero y luego porque se lo permite la Constitución, con la autorización para las prórrogas del Congreso de los Diputados, si quien puede hacerlo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ha determinado que los plazos están suspendidos porque ha considerado que hay circunstancias de fuerza mayor que impiden el desenvolvimiento normal del trabajo de todos, y de todos quiere decir de los funcionarios de la Administración y también de los abogados y procuradores. Gabriel acaba de decir que la formulación de una demanda es un acto meramente mecánico para el procurador, pero no es mecánica su elaboración,
que requiere reunirse con los peritos, que requiere reunirse con el cliente, que requiere reunirse con los que vayan a ser llamados como testigos en el procedimiento y que por lo tanto implica una serie de actividades que se han considerado que no se pueden desenvolver ahora normalmente, y esta es la razón por la cual se han suspendido los plazos procesales. Si los plazos procesales están suspendidos por quien puede hacerlo, ¿cómo vamos a establecer medidas de mitigación o atenuación de la consecuencia de esa suspensión? Naturalmente, el escrito no puede presentarse con fecha de ahora, del día 15, cuando el plazo está suspenso. Y además se producen otros muchos problemas. Por ejemplo, en cuanto a las notificaciones que decía Enrique, aquí se pueden producir como consecuencia de esto desigualdad entre las partes en cuanto a las armas procesales, desigualdad absolutamente desproporcionada, porque una parte tenga 10 días y la otra parte tenga 40, como consecuencia de que cualquiera de las partes puede esperarse al levantamiento de la suspensión, que es cuando corresponde realizar la actuación procesal. Además, todo esto genera confusión, genera una confusión innecesaria, porque digamos que estamos ratificando por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial las consecuencias que han sido establecidas por el Poder Ejecutivo con la autorización del Legislativo, porque se ha considerado que hay una circunstancia absolutamente excepcional que impide por fuerza mayor el desenvolvimiento del trabajo. Todo esto es demasiado confuso. Ahora, con razón o sin ella, los clientes preguntan a los abogados y los procuradores: como consecuencia de la apertura del sistema LESNET, ¿debo presentar mi contestación? ¿Debo presentar mi escrito de alegaciones? ¿Debo presentar la oposición al recurso ahora? ¿O hay que esperar al momento del levantamiento de la suspensión de los plazos? Yo no he entendido esta medida. Y creo que en el fondo de todo lo que hay es lo que decía al principio, la comprensión de la justificación del derecho excepcional. En el derecho excepcional, la Constitución faculta al Poder Ejecutivo para dictar el decreto de estado de alarma. Y solamente establece que debe autorizar las prórrogas el Poder Legislativo. Se hace esto, la Constitución decide esto, porque aprecia que pueden concurrir circunstancias excepcionales que lo justifiquen. Entonces no podemos estar constantemente enmendando la plana a la Constitución en cuanto a la valoración por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo de lo que corresponde hacer urgentemente ante la aparición de una circunstancia absolutamente extraordinaria que supone que centenares de personas mueren cada día. Bueno, entramos en la... Yo, como os contaba en la reunión del otro día, para los que no asististeis, yo tengo la sana costumbre de merendar durante el estado de alarma, porque es muy gratificante. Entonces, estamos en el lapso final. Entonces, voy a hacer un conjunto de preguntas cortas, pero después de la primera, y a efectos de que le dé tiempo a Ivor, quería invitar a un compañero, a un magistrado, compañero de Sanda, que es Ignacio de la Cueva, que quería hacer una matización de una de las primeras intervenciones de la parte constitucional. Entonces, voy a hacer una pregunta, Ivor, y nada más formularla, damos la palabra a Ignacio de la Cueva. La pregunta va para Carlos. A raíz de lo que has dicho sobre que el gobierno, y la pregunta la formula Gavino, pero hay otra persona más que ha formulado otra sobre lo mismo. Has dicho que el gobierno es una institución y por tanto el gobierno puede ser odiado, digamos. Y preguntan que si también puede ser odiada la Iglesia y si puede ser odiada la corona. Vaya,
no me gustaría pasar a la historia por esta frase, precisamente, o aunque sea a la pequeña historia de este seminario, por esta frase, así que agradezco la oportunidad de clarificarla. Lo que quiero decir es que el Código Penal, al tipificar los delitos de odio, protege a individuos, protege a personas, a las personas que integran esos colectivos, que por las razones que el propio Código Penal establece, pues, su raza, su religión, su ideología, sus opciones sexuales, su género, pues pueden ser objeto de odio. Eso no se proyecta sobre las instituciones. Las instituciones no tienen derechos, no tienen personalidad. Y por tanto, ahí es a donde quería ir con esa frase, perdón, quizás un poco rotunda, de que respecto del gobierno o del defensor del pueblo o del Ayuntamiento de Valencia o de la Diputación Provincial de Alicante podemos tener los sentimientos que nos dé la gana, porque no son un colectivo y por lo tanto no tienen derechos, ¿no? Si los queremos muchísimo mejor que si los odiamos, siempre es muchísimo mejor querer que odiar. Dicho esto, no es un buen paralelismo. La Iglesia no es una institución, al menos no desde el punto de vista del derecho constitucional. La Iglesia sí que se considera a sí misma una institución, además una institución perfecta, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, la Iglesia es una organización social, cívica, es un colectivo de ciudadanos, de creyentes, y ese colectivo sí que es susceptible de ser odiado y, de hecho, los delitos de odio contra colectivos identificados por su religión están expresamente tipificados en el 510. Dicho lo cual, y entre paréntesis, pues expresiones de desprecio o de odio contra la fe o contra la Iglesia son bastante frecuentes en nuestra vida cotidiana y bastante toleradas, ¿no? Y en cuanto a la corona ya goza de su propia protección jurídica, y hay todo un bloque de artículos en la Constitución dedicados a la corona, pero nuevamente goza de esa protección no como consecuencia de que su titular sea un individuo concreto, sino como consecuencia de su condición de institución que representa o que encarna la unidad y la continuidad de la nación española. La presunción es que las ofensas a la corona no son ofensas al ciudadano Felipe de Borbón, que es como le llama alguno de los ministros del actual gabinete, sino a la institución que representa al conjunto de los españoles y, por lo tanto, que sea una ofensa al conjunto de los españoles. Miguel Ángel me pregunta, Carlos, perdona, y aquí te pido un poco más de brevedad, no te la exijo, claro. Parece ser que Rosa Díez ha mandado una de estas cosas que llaman tuit, que dice lo siguiente: el CIS de hoy incorpora una pregunta que ella, Rosa, entiende como un ataque directo contra el artículo 20 de la Constitución. Bueno, luego hace una valoración política, pero la pregunta es la siguiente, dice: ¿cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? A esta pregunta, la respuesta de un 66% es que cree que hay que restringir y corregir las informaciones. Y un 30 y algo por ciento, no lo veo porque es muy pequeño, cree que no se debe restringir. Bueno, pues el problema es que esas instancias oficiales pues son las que hace 15 días decían una cosa, hace 30 decían otra cosa distinta y hace 45 no decían absolutamente nada porque ni siquiera sabían que existía una cosa que se llamaba el coronavirus y que nos pudiese llegar. Con toda franqueza, pero dejar el monopolio informativo respecto de esta cuestión en manos de instancias oficiales, dejar el monopolio informativo en manos de instancias oficiales siempre me parece peligroso. Pero en un momento como este, en el que la ciudadanía está confinada, en el que los periódicos salen a trancas y barrancas, en el que hay programas de televisión pues que se han tenido que suspender por imposibilidad de sacarlos adelante, en el que hay medios que están cerrando, en el que se restringían las preguntas
ruedas de prensa y en el que además esas instituciones públicas que generan esa información han errado más que una escopeta de feria durante los últimos meses, pues me parece no ya peligroso, me parece completamente suicida. No estoy en absoluto la proliferación de bulos. De hecho, me parece una actitud indefendible en cualquier momento y más grave todavía en estos momentos en los que los bulos pues, generan todavía más inquietud, pero reitero, no es una buena idea poner al lobo a cuidar de las ovejas. Ivor, ¿puedes dar la entrada a Ignacio? Está dada. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Buenas todos. Tardes. Os presento a Ignacio Hola, de la Cueva, Ignacio. que es magistrado de lo contencioso de la Audiencia Nacional y buen amigo también. Bueno, Tienes la palabra. lo primero, muchas gracias, Enrique, por invitarme y a los demás por participar en la organización, que no debe ser nada fácil, pero desde luego es un éxito, funciona estupendamente. Así que me voy a aficionar a esto. Bueno, muy rápidamente, yo no sabía si el formato era que también los que estábamos invitados interveníamos o no, pero bueno, en cualquier caso pues se me ha dado, o sea que tampoco quiero ir más allá de lo que esté previsto, pero bueno. Yo quería decir tres cositas un poco telegráficamente, porque claro, han sido tantas. Una respecto de la caducidad y la prescripción de los derechos y acciones que se ha introducido al final. A mí, yo también soy magistrado y no me cabe la menor duda de que esto no incide en la prescripción de los delitos y de las penas. Yo creo que esta disposición adicional cuarta, que afecta al aspecto sustantivo, es una disposición en favor del ciudadano. Es decir, aquel que tiene que reclamar el precio de un arrendamiento y le prescribe hace unos 5 años y está a punto de prescribirle y no ha presentado la demanda, no se ve perjudicado por el estado de excepción. Por lo tanto, no afecta a las potestades de perseguir al ius puniendi del Estado en su faceta ejecutiva, sino que simple y llanamente es una disposición en favor de los ciudadanos, para que sus derechos y sus acciones no prescriban y las puedan ejercitar una vez reanudándose el plazo después. Eso es mi opinión. Y si os fijáis, la disposición adicional anterior se refiere a la suspensión de los plazos administrativos, que esta sí beneficia también a la administración. Quid de las sanciones, que también son derecho sancionador, ¿están prescribiendo las sanciones y las infracciones administrativas? Ahí lo dejo. Bien, y luego la segunda apreciación, que era la que primeramente quería yo hacer, creo que todas estas cuestiones que nos presentan ante unas cuestiones de una complejidad formidable, creo yo, y si García Enterría hablaba de lo de la motorización legislativa, pues eso ya no sé lo que debe ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que el enfoque hay que partir de cuál es la naturaleza del estado de excepción, y para eso contamos, afortunadamente, ya con un auto y una sentencia del Tribunal Constitucional en la que le atribuye al decreto de estado de alarma, declaración de estado de alarma, y a su prórroga. Recordemos que en la primera prórroga no se limita a autorizar la prórroga, sino que introduce modalizaciones del propio Congreso. Son disposiciones con valor de ley, con aptitud y con idoneidad constitucional para suspender, modificar temporalmente, modalizar las previsiones de normas incluso con rango de ley. Y la prueba de ello, si es que no es inconstitucional, es que esta disposición adicional cuarta, pues se trata de plazos de prescripción y de caducidad regulados en normas con rango de ley. ¿Bien? Entonces, a mí lo que me plantea el problema es de tal manera que, bueno, el auto del que estoy aludiendo, el 7/2012, lo que hace es inadmitir un recurso de amparo formulado por los controladores aéreos cuando se declaró el estado de alarma, precisamente porque tiene este estado de alarma, esta declaración de estado de alarma, valor de ley, y por lo tanto no es susceptible de amparo, que solo cabe frente a actos de los poderes públicos sin valor de ley. Bueno, quitando el recurso de amparo contra resoluciones judiciales. Bien, entonces, desde esta naturaleza, creo que es como hay que enfocar buena parte de las cuestiones que aquí se han suscitado. Y con arreglo a esto, creo que hay que enfocar los internamientos obligatorios de los que se está, bueno, quizás sondeando este tema de la geolocalización. Por ejemplo, respecto a los internamientos obligatorios, bueno, pues yo
como he tenido tiempo, pues me he ocupado de recordar la ley, que me cuesta encontrarla, pero recordaba que se publicó en el mismo boletín oficial que la Ley General de Sanidad, la Ley Orgánica 386, que además ha sido modificada en algunos aspectos por el decreto ley de alarma. Bueno, pues si alguien se toma la molestia de leerlos, pues verá cómo se autoriza sin declaración de estado de alarma los internamientos y las hospitalizaciones y medidas de control de carácter obligatorio para prevenir situaciones sanitarias de esta naturaleza, ¿no? Bien, esto sin estado de alarma. Entonces creo que el problema se desplaza al control de constitucionalidad, que siempre es el mismo, es un canon de proporcionalidad, de previsibilidad y de control. En el estado de alarma no se pueden suprimir los derechos fundamentales, sin duda ninguna. Esto es algo expreso y pues sí hay la capacidad para limitarlos proporcionadamente para la situación de necesidad que se trata de precaver y que, bueno, pues que cause más beneficios. El canon de proporcionalidad que siempre utiliza el Tribunal Constitucional, de que se causen más ventajas que perjuicios. Y ese es, creo yo, que a lo que nos vamos a enfrentar. Y ya termino, que no quiero abusar de la amabilidad que habéis tenido de permitirme intervenir. Bueno, yo no he tenido tiempo de leer, incluso te pido disculpas, Enrique, que me mandaste lo del derecho a la propiedad para que le echara un vistazo, y la verdad que estoy poniendo sentencias, tampoco me ha dado un gran tiempo. Bueno, a mí me plantea esto un problema, creo que muy serio, que nos vamos a enfrentar sobre los sectores de lo contencioso, que es lo que a mí bueno, enseguida me viene a la cabeza, ¿no? Y es muchos problemas de rango normativo. Es decir, si el decreto que declara el estado de alarma tiene esta aptitud para limitar temporalmente algunas previsiones normativas incorporadas a normas con rango de ley, ¿qué pasa con las normas de rango inferior que ha ido dictando el gobierno y la autoridad delegada, por decirlo, creo que es esta la expresión, que pueden o no incidir en los derechos fundamentales cuando se dicten actos de aplicación, léase sanciones o cualesquiera otras intervenciones de empresas, en fin, todas estas medidas limitativas que van a ser objeto de recursos, bien contra la propia medida o bien a través del cauce indirecto de la responsabilidad patrimonial. Y si se tiene o no el deber jurídico de soportar esa medida, es decir, eso va a ser objeto. Y uno de los problemas que se va a plantear es el problema del rango normativo. Y aquí tenemos, los tribunales vamos a tener encima de la mesa el problema de que habrá que plantear cuestiones de inconstitucionalidad respecto del propio decreto, por supuesto respecto del propio decreto ley, pero esto sería un mecanismo ordinario, ¿no? Está al margen de la situación de excepcionalidad del rango normativo del decreto de alarma, ¿no? Bien, y lo mismo sucedería, creo yo, con la geolocalización. Aquí sí me gustaría añadir una previsión. Claro, buena parte de los intervinientes tienen libertad de opinión. Yo también la tengo, pero la prudencia de cualquier magistrado pues es no exponerla públicamente en los periódicos, ¿no? Pero quizás, ¿verdad? Quizás unas medidas que afectan al conjunto de la población con una injerencia importante que aún así puede incluso ser proporcionada y a lo mejor estar justificada. ¿Qué mecanismos de control democrático se establecen para ello? No basta solamente el control de legalidad, creo que hay que ir más allá. A mí me parece que un Estado que se precie, un Estado que respete a sus ciudadanos, debería incorporar algún mecanismo de participación del resto de la Cámara para ese control, con algún sistema de los varios que prevé el derecho parlamentario para controlar la utilización de estos instrumentos que, si efectivamente se acomodan a la situación excepcional, pues no dejan de ser una injerencia muy importante. Y finalmente, una pregunta. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Bueno, está en la calle Eduardo Dato. Vale. Porque yo creía que intervenía sobre todo en la protección de derechos que afectaban de forma difusa, como hizo, por ejemplo, la ley de extranjería o como hizo la ley de protección de datos, ¿no? Que interpuso también su recurso de constitucionalidad. No sé. Está tan activo como el propio Eduardo Dato. Sí. Son las 7 y... la hora de la merienda.
Mi merienda se está retrasando indebidamente y soy una persona de costumbres. Entonces, como a raíz también de lo que ha contado Ignacio, se suscitan otras líneas de debate, pero me quedan preguntas sobre la vivienda, los alquileres, sobre una APP de la Unión Europea. Entonces, lo que le voy a proponer a Raúl Canosa, que es compañero, catedrático y director del Cisneros, que nos ha facilitado esta sede, es que tenga la intervención final en el sentido que quiera y nos vuelva a convocar para la semana que viene, o a los mismos o incluso a alguno más que ya le he visto por el teléfono, por los mensajes que tenía ganas de intervenir. Gracias, Enrique. No voy a privarte de tu merienda. Ciertamente algo tendría que decir porque el debate ha estado tan interesante, con algunos he estado más o menos de acuerdo, pero en todo caso aprecio el interés que todas vuestras intervenciones han tenido y que probablemente otras más podían haberse sumado. Así que, Enrique, a merendar. Ojalá pudiéramos invitaros en el Cisneros a merendar, pero las circunstancias extraordinarias nos lo impiden. Así que nos veremos, seguro que la próxima semana. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer pues, la presencia de todos vosotros. Señaladamente, permitidme que cite a un querido magistrado federal electoral argentino, Alberto Dallavía. Alberto, ¿cómo estás? También estaba una magistrada de la Corte Suprema de Perú, Susana Castañeda. En fin, a todos vosotros, muchísimas gracias. Y nos veremos pues la próxima semana, porque Enrique tiene una batería de seminarios, porque nos ha perturbado ciertamente el estado de alarma en muchas cosas. Pero no le perderemos la cara a los problemas jurídicos, tenemos mucho que decir. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Pues hasta la próxima, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Susana. Adiós, un placer. Oye, gracias, Enrique. Hasta luego. Hasta luego, Ignacio. Venga.